conmemoración, amén. Y vamos a hablar sobre esto. A veces se pierde la noción, se pierde la dimensión de lo que es la salvación, ¿sí? Hablábamos el domingo de la evolución de la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Cómo evolucionó la iglesia? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron? Vea, alguien se le prendió el bombillo. ¿Cuántos se acuerdan? Amén, eso, ¡ping! Se le prendió el bombillo ahí. Y vimos que la iglesia que dejó el Señor en la Biblia, en vez de evolucionar, involucionó, creo que se dice, ¿sí? Involucionó, retrocedió porque el Estado metió la mano en la iglesia. Entonces la iglesia ya se volvió un ente del Estado. Y aquel que se volvía cristiano era como ir y sacar la cédula, pero sin encuentro con Dios, sin saber, se volvían cristianos solamente con bautizarse. Ni siquiera sabían lo del nuevo nacimiento. No lo sabían, no sabían cómo es que alguien es salvo. ¿Usted sabe cómo alguien es salvo? ¿Amén o no amén? Al final, entonces vamos a hacer la oración de fe al final del culto para los que no. ¿Cómo alguien es salvo? ¿Cómo se salva alguien? ¿Cómo alguien se va al cielo? A ver, ayúdenme. Digamos que yo no sé si soy salvo. Ayúdenme, quiero ir al cielo. Les pregunto, entro a una iglesia acá, voy pasando por esta cuadra y entro acá y digo, alguien que me ayude, ¿cómo voy al cielo? A ver, mi hermana Marixa. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Reconociendo ese sacrificio. Pero eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque muchos, inclusive en la iglesia cristiana, creen que van al cielo portándose bien, ¿sí? Y así creían los cristianos que iban al cielo, ¿sí? Después de que involucionó la iglesia. Y inclusive se levantaron símbolos que identificaban la iglesia. ¿Cuál es el símbolo que identifica a la iglesia, a los cristianos? El símbolo por excelencia, la cruz, ¿cierto? La cruz. Para los nazis era una cruz esvástica, ¿cierto? El símbolo. Para los musulmanes es una media luna. Y así cada uno tiene un símbolo. El símbolo nuestro es la cruz, lo que sucedió en la cruz. El símbolo del cristianismo es la cruz. ¿Y por qué? Porque debe significar mucho para nosotros lo que sucedió allá. Amén. Lo que sucedió. ¿Qué significa lo que sucedió allá? ¿Qué tanto significado tiene para el cristiano? Y debe tenerlo para las otras personas. Muchos conocen la historia de la cruz, la historia de Jesús, amén. Inclusive hoy y mañana estarán dando películas de Jesús. ¿Cuántos han visto películas de Jesús? Amén. En los canales nacionales y en todos lados, ¿cierto? Por todo lado están las películas. Hasta el diablo cree en Dios, ¿sí sabía? El diablo cree en Dios, cree en Jesús, conoce la historia. El diablo estaba presente ahí en la historia. Pero el significado para nosotros nunca debe perderse, el significado de la cruz. ¿Sabe lo que vamos a hacer en el cielo? ¿Por qué razones vamos a alabar a Dios? En el cielo lo vamos a alabar, ¿cierto? Por los siglos de los siglos vamos a alabar a Dios. Pero ¿por cuál razón vamos a alabar al Señor? Por su salvación. Amén. Por la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. El significado de la cruz. Hay un hermano que se llama Paul Washer. No sé si lo han escuchado. Un evangelista, se lo recomiendo. La especialidad de él es
la soteriología, es una rama de la teología y estudia todo lo que tiene que ver con la salvación. Amén. Todo lo que tiene que ver con la salvación. ¿Cómo se llama el hermano? Paul Washer. Paul, bueno, después lo escribiré. Sí, es raro el nombre. No, sí, José era más fácil, pero no, hay nombre gringo. El caso es que él cuenta que una vez un hombre con un cáncer terminal lo llamó: pastor, me voy a morir, predíqueme usted el evangelio, necesito ser salvo. Y le empezó a predicar y le dijo, ¿entendió? Le predicó las 4 leyes de salvación y todo esto. Le dijo, ¿entendió? Sí, entiendo, ya usted me ha explicado muy bien, pero todavía no siento que haya algo diferente en mí, no entiendo qué debe suceder para ser salvo, no estoy seguro. Al entender, ya usted me explicó, pero solo es con entender y ya soy salvo. Y este predicador pues quedó confrontado, dijo, no, pues tiene que tener un encuentro con Dios, amén. Y ese era el reto al predicarle el evangelio, que tuviera un encuentro con Dios, con Cristo, con la cruz. Nadie puede ser salvo si no tiene un encuentro con Dios mismo, porque Jesús es el camino para encontrarse con Dios. Si no ha encontrado a Dios, muy posiblemente la persona no es salva todavía. Y duró una semana predicándole todos los días, de a 2 horas. Este hermano, creo que más o menos fue ese tiempo. El caso es que duró mucho tiempo y le explicaba de una forma y de otra y le decía, oremos, y oraba y repetía, pero veía él, Paul Washer decía, el reto es que usted tiene que encontrarse con Dios. Aquí Dios tiene que manifestarse. Si se predica el evangelio, usted tiene que arrepentirse, y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Hasta que el último día, en el último momento, este hombre, leyendo la Biblia nuevamente, no sé, por 8ª vez, los versículos, de un momento a otro dio un salto y dijo, soy salvo. Entiendo ahora sí lo que Cristo hizo, ya lo entiendo, ya lo comprendo en mi espíritu, y cayó de rodillas y empezó a llorar y a llorar, porque le fue revelado el misterio de la cruz de Cristo. Amén. Eso debe suceder en nuestra vida, eso debe suceder, y ese es el reto. Yo, después de algún buen tiempo de estar en una iglesia, tuve un encuentro con la cruz de Cristo. ¿Y sabe cuándo fue ese encuentro? Cuando la embarré, cuando pequé feamente. No me pregunte qué pecado, porque para chismes no. Pero cuando pequé, cuando la embarré mal, feo, ¿sí? Pues no me pregunte, no me mire con discernimiento. Y la embarré, y en ese momento yo, en mi arrepentimiento, empecé a leer, y pues no sabía mucho. Entonces yo era de esos que donde caiga ahí es que Dios me va a hablar, ¿sí? Ahí era, y me salía ahí: por cuanto pecaste serás consumido, la ira de Jehová. Y yo, uy, no, pero ¿cómo así, Dios? Y que hasta aquí llegué en mi vida cristiana. No, Dios no me va, porque me parecía que lo que había hecho, yo era bien jovencito, lo que había hecho no tenía perdón de Dios. Así me parecía a mí. Entonces yo leía y decía, juicio de Jehová contra las naciones, decía el versículo. Hasta que oré un poco más y empecé a leer en las cartas de Pablo sobre la gracia, sobre el amor de Dios. Y luego fui a Isaías y empecé a leer
sobre su misericordia. Venid y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, rojo como la grana, será emblanquecido tu corazón, tus pecados, en fin. Amén. Todo eso, y en ese momento yo empecé a conocer verdaderamente el amor de Dios, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso está en la Biblia. Dígale a su hermano, toca leer la Biblia. Eso está en la Biblia. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Dígale a su hermano, hay que leer la Biblia con amor, ¿no? No lo regañe, dígale con amor. Hay que leer la Biblia. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Y si nadie comprende cuánto el Señor le ama y cuánto el Señor le ha perdonado, no va a seguir al Señor por amor y no va a amar a Dios sobre todas las cosas. Siempre el Evangelio va conectado con estas cosas. Por eso hoy vamos a examinar lo que implicó el significado de la cruz de Cristo. Y uno de esos significados, lo que sucedió allá, fue algo que se llama la justificación. ¿La qué? Justificación. Vamos a mirar, a examinar esto de la justificación. Amén. Veamos en qué consiste esto. Vamos a ir a Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Somos incoherentes con el significado de la cruz porque hoy debería estar lleno, ¿cierto? Si significa mucho para mí la muerte de Cristo, otros que quizá están allá, más chévere ver una película de Jesús que escuchar sobre Jesús. Pero aquí hemos venido es a celebrarle, a conmemorar lo que Él hizo. Romanos 3, amén. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Testificada por la ley y los profetas. ¿Qué se ha manifestado según el relato de Pablo? La justicia de Dios. Bueno, yo creería que podemos buscar esta NBI para tener dos versiones y de pronto enriquecer más. Amén. La justicia de Dios se manifestó, fue testificada por la ley y los profetas. Dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿De qué viene hablando Pablo? Pablo está hablando sobre la ley judía, los ritos. ¿Cuáles son los ritos de hoy en día? No comer carne, ¿cierto? Hoy es pecado comer carne. Con razón no pescado, ¿no? Y todos los ritos religiosos son la ley. La ley también es hacer las cosas por obligación. Cuando uno lee sobre la ley, es hacer todo por obligación. Amén. Esa es la ley. Entonces, usted no debe seguir al Señor por ley, o sea, por obligación. Amén. No debe seguirlo de esa forma. Dice, ahora sin la mediación de la ley, sin necesidad de seguir al Señor por obligación, cumpliendo los ritos, esforzándose a portarse juicioso, sin necesidad de las normas de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. O sea, la Biblia, la ley y los profetas, quiere decir la Biblia que existía en ese entonces, que eran los libros de los profetas, y el Pentateuco, era la Biblia de esa época. Amén. Entonces, la ley fue manifestada por la Biblia. La justicia de Dios fue manifestada por la Biblia. Sigamos leyendo allí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están ¿qué?
destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo uno se lo aprende. Romanos 3:23. Dice esta versión: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Vamos a mirar de qué justicia habla allí. A todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las religiones, todo ser humano ha pecado. Amén. Sigue diciendo, vamos a seguir. Bueno, tengamos ahí estos versículos, y aquí nos va a hablar Pablo sobre la justicia de Dios. ¿Cómo se sabe que alguien es justo? ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? Por ejemplo, viendo un partido de fútbol, ¿quién debe ser justo? ¿Quién se supone que debería ser el más justo en ese partido? El juez, ¿no? El árbitro, ¿cierto? Porque, entonces, ¿a qué se refiere con juez justo? ¿Qué debía hacer un juez? ¿Qué hace un juez? Imparte justicia, ¿no? Amén. Imparte justicia. Y la justicia, ¿cómo podríamos definir la justicia? Es dar a cada quien lo merecido, ¿no? ¿Sí o no? Amén. ¿Qué dice el juez ahí? Que gane el mejor. El mejor es el que se merece ganar. ¿Qué dice un juez de la república? Un juez en un tribunal. No dice que gane el mejor, ¿no? Sino determina más bien quién es culpable de verdad y quién no. ¿Ven? O sea, quién se merece un castigo y quién no. Esa es la justicia de Dios. Darnos nuestro merecido. Darnos nuestro merecido. Esa es la justicia de Dios que se manifiesta por la Biblia. ¿No ha leído los profetas? ¿Acaso no hemos leído el Pentateuco y no hemos visto ahí la justicia de Dios? En todo el Antiguo Testamento, Dios actuó injustamente. ¿Podríamos hablar de algún episodio? Quizá alguien podría sacar alguna excusa, como hablar de Job. Pobrecito Job, Dios como que fue injusto, pero Dios le devolvió el doble. Al final, ¿cómo le fue a Job? ¿Mal? Súper bien, porque el doble de todo. Otro personaje, a ver, ¿cuál otro personaje en la Biblia? Rápido, a ver. José, Dios fue injusto con José. Pobrecito, lo echaron a la cárcel injustamente por chismes de faldas. Lo echaron a la cárcel. ¿Fue injusto Dios al final de la historia? No, no hay injusticia. Algunos dicen que Dios era injusto por acabar con los cananeos, con hombres, mujeres y niños. ¿Sí? Entonces dice, uy, que Dios tan violento, tan malo, ese Dios, ¿no? Que ordenó al pueblo de Israel acabar hasta con los animales, acabar con todo allí. Dirían, ¿qué Dios tan injusto? No, simplemente Dios estaba antes atribuyendo a su justicia, porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Y qué pecados tenían los cananitas? Los cananitas quemaban bebés. ¿Sí sabía? Quemaban bebés a sus ídolos. Gente mala, depravada en extremo. Mala, ¿sí? Peor que la guerrilla, de verdad. Sí, mala, en extremo. Y eso llegó a la presencia de Dios. Y Dios dice, no voy a dejar ni uno para que no contaminen a mi pueblo. ¿Sí? Empiezan a enseñarle esas mañas y después resulta el pueblo de Dios quemando bebés. ¿Sí? Porque es que uno para lo malo sí lo aprende uno rápido, ¿no? Rápido aprende uno lo malo. Entonces, hermanos, Dios es justo en la Biblia.
Como dice Romanos, se manifiesta la justicia de Dios, darle a cada quien su merecido, se manifiesta. Y podría hacerse un estudio teológico extenso sobre la justicia de Dios en la Biblia, pero no acabaríamos. Pero aquí dice que Dios manifiesta su justicia a través de la palabra, y dice que el verso 24, siendo justificados, ¿cómo? De Romanos 3, verso 24, siendo ¿qué? Justificados ¿cómo? Gratuitamente. En primer lugar, lo que sucedió en la cruz nos da una justificación ¿cómo? Gratuita. Amén. Gratis. Amén. Gratis. Aquí dice el verso 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente, también lo dice, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, mediante la redención. ¿Qué significa de ser justificado? Justificado quiere decir ser hallado inocente, inocente. ¿Alguna vez alguien ha estado en un juicio? ¿Ha presenciado un juicio? Yo no he estado, gracias a Dios, no he estado en un juicio, algunos sí. Y he visto videos de juicios, cuando le dictan la sentencia al malhechor, lloran. Eso es algo terrible, hermano. Cuando por un crimen, cuando se dictan sentencias en Estados Unidos de penas de muerte, imagínense, le dicen al malhechor, sentenciado a muerte. Eso no es cualquier cosa, cualquier noticia, amén. Es terrible. O cuando absuelven al culpable, los familiares se enfurecen, muchos se le tiran encima al asesino de su familiar, al que hizo maldad, por la injusticia, Pero el Señor nos hace ver justos gratuitamente. Dios nos hace ver justos ante Él por medio de lo que sucedió en la cruz. Miren el verso 22, dice: la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Solamente creyendo en Jesucristo somos justificados, no por las obras, ya lo sabemos, ¿sí? Pero Dios, al vernos justos, muchos piensan que lo que pasa ahí es que Dios, hoy hice algo bueno, hoy fui a la iglesia, por ejemplo, entonces usted sale contento, como un santo ángel, ¿sí? Sale de acá, Viernes Santo, fui a la iglesia, salve, que lo saluden en la casa así, salve San Carlos, siga, hoy ha hecho cosas buenas, fue a la iglesia. Y creemos que ese día hasta le podemos decir al Señor: ven Maranata, ven Señor, estoy listo, soy santo. Pero el lunes por allá le pasó una bien tremenda en el trabajo. Ahí ya se siente, falló la persona, falló. Ahí se siente como se mira al espejo y se ve cachos y cola y un tenedor ahí de lo mismo malo que se siente. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. No, la conciencia no debe estar cauterizada. Cuidado. Si uno dice mentiras y le da la misma, cuidado. Amén. Si uno no va a la iglesia y le da la misma, cuidado. Si no oró y le da lo mismo, ¿qué? Cuidado. Cuidado, porque el Espíritu Santo debe ser el que nos redarguye de pecado. Entonces hay días en los cuales el Espíritu Santo nos redarguye y no nos vemos tan santos. Y muchos inclusive dicen: me borraron del libro de la vida hoy, toca que mañana me vuelvan a inscribir. No, me toca ir mañana a arrepentirme de que me inscriban. Y muchos creen que allá hay un ángel con un lápiz, no sé cómo será. Mentira, ahí, no, ellos usarán computador, ¿no? Ahí
Pepito Pérez acaba de decir una mentira, bórrelo. Listo, borrado, enter, borrado. No, que se acaba de arrepentir, escríbalo. Bueno, lo escribimos. Imagínese, eso cada 2 horas que la persona falle. ¿Será que eso es así? Yo creo que no. Lo que habla de escribir el nombre en el libro de la vida está en otro contexto. Ojo que no hay que sacar las cosas de su contexto. Y bueno, ese es otro tema, ¿sí? Pero uno a veces piensa que se perdió la salvación, ¿sí? Ya no hay nada que hacer, ya el Señor no me va a perdonar. Y muchos ni vuelven a la iglesia. Muchos la embarraron y no están hoy aquí. Lo digo en esta iglesia y así lo digo de verdad. Muchos la embarraron y no están hoy aquí. Amén. Porque creyeron que han caído en la gracia de Dios. Como si la gracia, el costo para ellos de la gracia es portarse bien. Señor, hoy me porté bien. Ven por tu iglesia, Señor. Aquí estoy, Señor. Fui Viernes Santo a la iglesia. Ven ahora sí, Señor. No deja tú esos pecadores que hoy no fueron a la iglesia, que se queden. Yo sí fui. Pero cuando la hemos embarrado, cuando hemos fallado, decimos, Señor, no vengas. Señor, soy pecador, soy un miserable, ¿sí? Pero la justificación que habla la Biblia no depende de las obras. Esto es profundo y delicado también. No depende de las obras, porque la justificación es gratuita. Entonces, si Dios nos viera así directamente, ahí sí valdría el ejemplo de que una mentira, borrado el libro de la vida. Ahí sí valdría, ahí sí sería de esta forma, ¿sí? Pero como el Señor lo que debe ver en nosotros es la sangre de Cristo, debe ver a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si usted tiene a Cristo en su corazón, amén, amén. Si Dios lo que ve, si nos viera directamente, nos pulveriza, nos vuelve polvo. Si Dios nos ve directamente con toda su santidad, a toda nuestra naturaleza caída, nos acaba. Amén. ¿Qué entonces hace que se detenga el juicio de Dios? Ver a Cristo en nosotros. Amén. Ver a Cristo en nosotros. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo pasa esto? La justificación entonces es gratuita. No hay ningún mérito. No hay ningún mérito. Ahora alguien podría decir, entonces voy a pecar y voy a hacer lo que quiero porque como es gratis, ¿sí? Yo le doy a usted, le digo, hermano, se acaba de ganar gratis un televisor último modelo de 88 pulgadas. Bueno, si hay 88 pulgadas, no, de 59 pulgadas, por ahí. Se lo acaba de ganar gratis. ¿Usted qué haría con ese televisor? Porque es gratis. Ah, no es gratis. Es gratis, rompámoslo. No es que es gratis, rompámoslo y no lo cuidemos. Es gratis. ¿Haría usted eso? No, ¿qué hace usted con un televisor así? Bueno, yo lo vendería para comprar otras cosas. Pero si usted lo necesita, usted lo cuida. Amén. Muchos que dicen que van a pecar porque la salvación es gratis, es igual. Dios le da tremendo regalo de la salvación y entonces lo cogen a patadas. La salvación, portándose mal, insultan la salvación, pecando deliberadamente porque como es gratis. No. ¿A alguien le dieron subsidio de vivienda alguna vez? Levante la mano. ¿Subsidio para comprar vivienda? Usted lo aceptó, ¿cierto? Pero hay gente que como sabe que la salvación es gratis, la rechaza, la malgasta, no la cuida, no la aprecia. ¿Cómo se sabe que no la aprecia? Pues pecando. Si un hijo tiene unos buenos padres, ¿cómo se supone que se debe portar ese hijo?
bien. Si a ese hijo le dan su buen estudio, lo consienten, lo cuidan, mejor dicho, lo tienen súper bien, todos los días lo abrazan, le dicen que lo quieren mucho, ¿sí? Ya tiene como 3 bicicletas de todos los años que le ha ido bien en el colegio. ¿Qué se supone? ¿Cuál sería la reacción natural de ese hijo hacia los padres? ¿Odiarlos con todo el corazón? ¿Eso sería lo normal? Aunque cosas pasan, ¿no? Pero lo normal, ¿qué sería? ¿Que los odiara? Uy, es que los odio porque me han dado 3 bicicletas de las mejores que hay, por eso los odio. Porque me compraron las mejores zapatillas, las que vuelan, por eso los odio. ¿Será que así se portaría un hijo con unos padres así? No, ¿cierto? ¿Qué haría de ese hijo? Sería agradecido, ¿cierto? ¿Usted ha sido hijo agradecido? No levante la mano, pero ojalá sí. Y si ha tenido buenos padres, se supone que los hijos tienen que salir agradecidos. Pero así es el Señor, nos da lo mejor, nos da su salvación, y el hijo se porta lo más mal que puede, porque como es gratis, como tiene todas las comodidades que le da el papá, ¿cierto? Entonces se porta lo más mal y dice, voy a hacerlo sufrir. Así es la paradoja de vivir por la ley, de querer ser justificado por las obras, de querer, más bien de creer que esta salvación, como es gratis, no la voy a apreciar. Amén. No sé si entendemos. Amén. Bien. Entonces, hermanos, el Señor nos justifica gratuitamente. ¿Y qué hay que hacer con esa justificación? Cuidarla. ¿Portarnos mal? No. Ser los mejores hijos. El precio, ¿cuál fue el precio de la justificación? Fue la cruz. El precio es el pago, es como el pago de un rescate. La justificación es como el pago de un rescate. Eso se llama redención. Amén. Resulta que usted y yo somos condenados, ¿no? Al infierno. Usted nace y yo nacemos, y ya nuestro destino es el infierno. Seguro, hasta el Papa es el destino, el infierno. ¿Sabía que ahí le espera al Papa si no se arrepiente? Al que sea. Y dice, nadie, por cuantos todos pecaron, todos son cuantos, son todos son todos han pecado, todos son todos. Ahí no podemos decir algo que no está en la Biblia. Amén. Todos han pecado, han fallado, y somos vendidos al pecado como esclavos del alcohol, esclavos de muchas cosas. Amén. Y muchas veces queremos salir del pecado, pero no queremos salir del pecado porque queremos agradar a Dios, sino queremos salir del pecado por las consecuencias del pecado. Si alguien roba y nunca lo pillan, ¿cuándo querrá dejar de robar? Nunca. Pero ¿cuándo se empieza a arrepentir? Cuando lo cogieron, cuando fue a la cárcel, ahí sí se arrepiente. Pero ¿eso es un verdadero arrepentimiento? No, eso es remordimiento por las consecuencias de sus actos. Amén. Mas no hay un verdadero arrepentimiento hacia Dios. El Señor nos hace libres del pecado. En la antigüedad se usaban los esclavos, entonces se vendían personas, ¿sí? Como esclavos, ¿sí? Y nosotros fuimos vendidos como esclavos al pecado. Amén. El pecado se enseñoreó de nosotros, se enseñoreó. Hoy en día todavía hay pecado en nosotros. Amén. Sí, amén. Todavía hay pecado, hay naturaleza pecaminosa en nosotros. Amén. Pero ya no somos esclavos, ya nos rebelamos, ya no nos manda, ¿sí? Quizá alguien algún día era esclavo del alcohol, y algún día esté por allá en tierra caliente, un calor en el Huila, por allá
en Gigante Huila, con un calor, yo no sé cuántos grados, ¿sí? Y vea una cerveza ahí, con una sed terrible, y no hay más, no hay gaseosa, no hay nada más en ese momento, que Dios nos libre, ¿sí? En ese momento no hay más, y le tocó, ¿sí? Le tocó, ¿sí? Porque tiene mucha sed. Entonces se tomó esa cerveza, pero ahora esa cerveza ya tiene el mismo poder que antes. No, la respuesta debe ser no. No lo dude. No tiene el mismo poder. ¿Por qué? Porque usted ya no es esclavo del pecado. Puede ser que se sienta tentado, puede ser que el enemigo esté ahí con la zancadilla, pero el Señor le ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Usted le ha dicho al alcohol, ¿sabe qué? Usted no manda, yo ya no le hago caso a usted, usted no manda, aquí manda es el Señor, y fuera, y no, usted ya me hizo mucho daño en mi vida, fuera, usted ya no manda, ya tiene ese poder, amén, porque ya no es esclavo, ya no es esclavo, aunque vengan las tentaciones, usted ya no es esclavo, para caer una y otra vez, amén. Hay que hay que entender eso. Hay gente que lucha con hábitos, malos hábitos, aún en el cristianismo. Primero usted debe entender que eso no tiene por qué esclavizarlo. Usted ha sido hecho libre, si en verdad ha nacido de nuevo, obviamente, amén. ¿Cuántos son libres? Amén. Y hay cosas, el internet, ¿no? Llegan hábitos, llegan cosas, el internet a esclavizarnos, llega a infiltrarse, bueno, muchas otras cosas, pero hay que entender que somos verdaderamente libres y que en nuestra libertad no le vamos a dar ocasión a la carne para que nos esclavice. Amén. Esa es la libertad que el Señor nos dio. Entonces Él dice: pero para que haya justicia, ustedes están condenados al infierno, pero para que haya justicia deben pagar la pena del pecado. Ustedes no se quedan sin la multa. ¿Sí? Uno puede decirle al policía de tránsito: ay, no sea malo, ayúdeme, colabóreme ahí, sin sobornar, ¿no? Colabóreme ahí, ayúdeme, ¿sí? Pero si el policía es buen policía, ¿qué va a hacer? ¿Se deja sobornar? No, porque sería mal policía, ¿cierto? Él dice: no, las cosas son como son, las leyes son como son. Usted es pecador para el infierno. Así era la ley. Entonces yo estoy ahí en el dilema con ese policía o algo. No hablemos de eso, no nos atemos, porque yo manejo moto y de pronto, sí, está ahí en la situación complicada con la autoridad. Pero llega otra persona y dice: no, ¿cuánto vale ese parte? Vea, yo lo pago. ¿Y usted conoce ahí al Señor? ¿Usted es amigo del Señor? No, yo no lo conozco, pero yo quiero pagar. Una vez que pague eso, yo quedo ¿qué? Absuelto, amén, ¿cierto? Es lo mismo que sucedió con el sacrificio de Cristo. Cristo fue el que pagó por nosotros, por nuestra maldad, amén. Él paga por nosotros, o sea que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, cayó sobre Él. Entonces ya después de que Jesús pagó, al otro día ya nosotros somos vistos como justos, ya pagamos la condena, amén. Yo conocidos, personas que conozco que han 6 veces en la cárcel, ¿no? Como 6, ¿no? A la cárcel, pero una vez que pagó la primera, ya quedó absuelto, ¿sí? No es acumulativo, no, ya quedó absuelto. Lo que pasa es si la vuelve a embarrar, ¿cierto? Pero ya queda absuelto. Cristo ya pagó, quedamos absueltos del infierno, no hay por qué ir allí, amén. ¿No le parece bueno eso? Y lo otro es que no somos esclavos del pecado. Vamos a Marcos, vamos ya a avanzar rápido. Marcos 10:45.
Marcos 10:45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar, ¿qué? Su vida, ¿en qué? En rescate por muchos. Nos rescató, nos dio la paga, la sanción, la condena fue la vida nada más del Hijo de Dios por nosotros. Amén. Dio su vida en rescate por muchos. Amén, porque nos ama. Bueno, primera carta a Timoteo 2, versículos 5 y 6. Primera carta a Timoteo 2, versículos 5 y 6. Amén. Dice esta versión: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida en rescate. Se habla de rescate, redención, lo que se hacía por un esclavo para dejarlo libre, en rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Amén. A su debido tiempo. El Señor nos rescató. Fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue ese precio? El precio de sangre, dice la palabra. Amén. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice: porque habéis sido, ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué tremendo versículo. Ese versículo es tremendo. ¿Por qué? Dice: porque habéis sido comprados con precio. Aunque fue gratis, ¿quién pagó el precio? Dios mismo, el Señor Jesús lo pagó. Y fue el precio más caro que pudo haber pagado Él por nosotros. Lo más caro que Él dio, su propia vida. Amén. ¿Usted qué haría si alguien diera su vida por usted? Estaría agradecido, ¿cierto? Agradecido. ¿Alguien ha vivido eso? De que otro ser humano haya dado la vida por usted. Algunos sí, algunos la mamá, ¿sí? Una calamidad y la mamá salvó al hijo y se murió, ¿sí? Vi en accidentes y cosas así. La mamá se murió ella, pero salvó al hijo, ¿sí? ¿Cómo estaría ese hijo? Agradecido, ¿cierto? Toda su vida. Por eso yo digo, y por eso más bien he visto que los cristianos no alcanzamos a entender esa magnitud, lo que a Dios le costó. Tendríamos que vivir de otra manera. No debería ser una carga buscar a Dios, adorar a Dios, exaltarle, darle un aplauso prolongado a Dios, ¿sí? Así como hacíamos esta tarde mientras le alabábamos, ¿sí? Honrarlo, glorificarlo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. No pondríamos tanto pero para servirle al Señor, para tantas cosas. Amén. Sería un privilegio, como lo era para los apóstoles, morir, sufrir por Cristo. Sería un privilegio. Debería ser así. Entonces yo sí me he dado cuenta que en la iglesia como que no se alcanza a asumir lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Se ha perdido esa connotación. Fuimos comprados por precio de sangre. Lo dice ahí el versículo en Corintios: comprados por precio. Glorifiquen a Dios en sus cuerpos, no sean sinvergüenzas. En sus cuerpos, no cojan el cuerpo para los vicios, para el trago. Glorifiquen a Dios con esas manos, con esa voz. Glorifiquen a Dios, porque ni siquiera su cuerpo es de ustedes, es de Dios. Eso es un regaño de Pablo. Ni siquiera su cuerpo es de ustedes. Esos ojos que lean la Biblia, que no que se pongan a ver lo que no deben. Esos oídos que escuchen la palabra, no que escuchen otra cosa.
Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, pues son de Dios. Amén. Somos de Dios. El que ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz y dice, yo creo en el sacrificio de Cristo en la cruz, debe primero entender esto que estamos hablando, antes de decir que creen en Cristo Jesús como su Salvador. Debe asimilar esta verdad, debe vivir como un muerto. ¿Sabía eso? Que el cristiano que nace de nuevo debe vivir como un muerto. ¿Muerto a qué? Muerto a la carne, muerto al pecado, muerto a sí mismo. Todos los días toma su cruz y todos los días se dice a sí mismo, ay, ¿no quiere orar? Pues a orar. ¿No quiere buscar de Dios? Pues a buscar de Dios. Ah, le gustaría, hoy es lunes, ya pasó Semana Santa, hoy es lunes, ¿quiere ir a pecar? Pues no, usted está muerto, ha sido crucificado juntamente con Cristo, como lo dice Pablo en la cruz, y usted hoy está sujeto al señorío de Cristo. Amén. Una liberación gratuita para nosotros, pero con un alto precio para Dios. Segundo, tenemos nosotros una propiciación en cuanto a la justificación. Propiciación. ¿Una qué? Diga, propiciación. Eso algunos no lo pueden decir, propiciación. Propiciación. Amén. Una propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación tiene que ver con la palabra propiciatorio. ¿Con qué? Propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El lugar en la presencia de Dios, la tapa del arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, donde se rociaba la sangre del animal que había sido muerto por el pecado. Dios veía esa sangre y pasaba por alto el pecado. Amén. Entonces, esa propiciación la da el sacrificio de Cristo. Dios requería en su justicia, que estamos hablando de la justificación, la justicia de Dios, que alguien pagara por el pecado. Si Dios dice la paga del pecado es muerte, sería un Dios justo decir, fresco, deje así, dijo una mentira. No, pero usted es como buena gente, usted también da mercaditos y todo. Deje así, fresco. ¿Sería un Dios justo? O al contrario, sería Dios justo que Hitler, que Mussolini, todos esos llegaran al cielo. Ay, pobrecitos, qué pesar con Hitler. No. Ah, eso fresco. Entre ahí. Hágale, que eso no pasa nada. ¿Sería un Dios justo? No, porque la paga del pecado es muerte. Se requiere un pago. Y el pago es la muerte. La sangre refleja la muerte. Alguien se muere porque se desangra. Cuando la sangre deja de moverse en el organismo, hay muerte. Amén. Se requería un pago. Dios es un juez justo y por eso requería. ¿Cuál fue el pago? En la cruz Dios actuó directamente, porque Dios decidió actuar por Él mismo, dándonos Él mismo la solución, Él mismo el pago. Él no nos dijo, bueno, ¿cómo van a pagar ustedes se van para el infierno. A ver, ¿qué me ofrecen, señores seres humanos, para ir al cielo? Entonces los seres humanos dirían, no, pues en Semana Santa salir en procesión y darnos con un látigo y disfrazarnos de Jesús y salir así para que Dios nos perdone. No les alcanza. ¿Qué me ofrece? Bueno, nosotros como budistas nos vamos a vestir de una forma rara y vamos a meditar y a encontrar la iluminación y a ser los mejores seres humanos que podamos. No les alcanza. Y ninguna religión ni nadie puede lograr pagar lo que Dios requería. Se pagaba con la muerte. Dios les dice, tienen que morirse si quieren pagar.
Y el hombre pues no puede hacer eso. Es ahí cuando viene Jesús y el pago es propiciado directamente por Dios. Él es el propiciatorio. Dice en Romanos, vamos a Romanos nuevamente, ya vamos terminando, Romanos 3:25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos versículos son tremendos, hermano. Un solo versículo de Romanos amerita para un libro. Con eso le digo. Amén. Eso es tremendo. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Expiación, ¿qué significa expiar? No fisgonear, no. Expiar era cubrir, tapar. Amén. Y un día jugando fútbol en la sala de la casa, rompí una porcelana y yo hice expiación de la porcelana. La tapé, ¿sí? Tapé ahí. Me pillaron, ¿no? Me pillaron, pero yo puse una expiación en la porcelana, ¿sí? Así es la sangre. Dios ve la sangre. Debajo están todas sus mentiras, todas mis mentiras, todas esas cosas malas que hacemos. Debajo de esa sangre están. Cuando Dios me va a mirar a mí, muestra a ver el Carlos en qué anda. Cuando me va a mirar a mí, se atraviesa la sangre de Cristo, me expía el pecado, y ahora lo que Dios ve es la sangre de Cristo. Amén. En mi vida. ¿No le parece bueno eso? Hay gente que le parece mejor tener plata. Bueno, a mí me parece más tremendo esto. Amén. Así debe ser para el cristiano. Sigue diciendo vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 1. El Señor en la cruz actuó de una forma pública, no solo directamente con nuestro problema de pecado, sino públicamente. Fue una exposición pública que tuvo Cristo en la cruz, pero no pública ante la gente que estaba ahí. ¿Quién no conoce la historia de Jesús? ¿Quién en el mundo no conoce la historia de Jesús? Yo creo que muy pocos. Decimos, ¿será predicado el evangelio a todas las naciones y después el fin? Pues yo creo que ya hasta los musulmanes saben la historia de Jesús. ¿Sí sabía? Los budistas conocen la historia de Jesús. Hasta los de otras religiones conocen. Amén. Fue público lo de Jesús, y es público, pero no se habla de público solo en la raza humana. En el mundo espiritual fue público lo de Jesús. ¿Sería que Satanás y los demonios no sabían lo que estaba pasando aquel viernes a las 3 de la tarde en esa cruz? ¿Sabían o no sabían? Amén. Es más, todo el infierno bajó de tal forma que se oscureció. Todos los principados, los demonios, todos los que usted conozca y no conozca, bajaron aquí a la tierra a hacer fiesta y a decir hemos vencido. Pero no era así. Gálatas 3:1, vamos a mirarlo. Y dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Amén. ¿Qué quiere decir ahí este versículo? ¿Por qué se dejan desviar de la esencia del evangelio? ¿Por qué se hechizaron? La palabra, se embobaron ahí, ¿sí? Y la iglesia está embobada con la alabanza, con los músicos, con el espectáculo, con el activismo, con muchas otras cosas. Le dice ahí, ¿quién los embobó? Los tiene ahí, vea.
y dejaron de mirar a Cristo. Se les olvidó ya lo de la cruz, el precio que Él pagó, se les olvidó. Amén. Quiero buscarlo en la Reina Valera porque dice de otra forma. Y dice Gálatas 3:1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Todos sabían, y el evangelio se desvió. Desde esa época empezó a desviarse el verdadero evangelio, pero lo de Cristo fue público para todos. La mayoría de personas en la tierra, ¿qué hacen con Cristo y esto? Lo rechazan. ¿Sabe que cuando alguien dice, uno invita a alguien a la iglesia y le responde algo como, cuando yo esté bien voy? No le han respondido, no, cuando yo esté bien voy a la iglesia. Ahorita no, ahorita yo estoy mal. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a hacerle, hay un dicho que escuché, hacerle morcillas al diablo? ¿Sí ha escuchado? Bueno, yo no sabía que el diablo come morcilla y picada, ¿no? Pero doctrina nueva. Pero que van a hacerle morcillas al diablo. Bueno, primero aquí no hacemos morcillas, ¿no? ¿Sí? Y menos al diablo, ¿no? A menos que un día haya un almuerzo pro templo y algo así, pero no es para el diablo tampoco. Hablar así es insultar la gracia de Dios. Es una gran ofensa decir eso. Es como decir, yo no necesito que Dios me salve, yo me puedo salvar solo. Espere que me porte bien y ahí sí voy y le hago un favor a Dios de ir allá a su iglesia. Le hago un favor a Dios. Espere que yo soy tan santo. Cuando yo me propongo ser santo, ahorita no estoy tan santo, ahorita estoy pecador, por eso no voy a su iglesia, pastor, porque ahorita estoy pecador. Pero cuando esté santo, la gloria de Dios va a llegar a su iglesia, pastor. Espere y verá. E insultan la gracia de Dios, la pisotean con sus obras que son peor que un trapo de inmundicia, sus supuestas obras buenas. Pisotean la gracia de Dios. Y no se predica de esto en las iglesias. Y se debe predicar. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dicen, creo que fue él, dicen que él predicó 100 veces el mismo sermón. ¿Se imagina? ¿Usted seguiría yendo a esa iglesia? Yo de pronto no. Ya sé que va a predicar el pastor lo mismo que predicó. Y hasta que a alguien se le saltó la piedra y le dijo, pastor, predique otra cosa, ¿por qué predica? ¿Y qué era lo que predicaba este hermano? El título del mensaje siempre era el mismo: os es necesario nacer de nuevo. Era el título de ese sermón, 100 veces predicado, hasta que a alguien se le saltó la piedra y le dijo, pastor, ¿por qué usted predica siempre eso? Y él le dijo, porque es necesario que nazca de nuevo. 100 veces predicando lo mismo y la gente no había nacido de nuevo. Y eso lo deducía ese pastor en su congregación. Lo deducía en mucha gente, quizá no en todos, pero en mucha gente. No habían nacido de nuevo. Un día estaba tomando clase de teología, yo estudié teología, ¿no? Para ser pastor, y estaba en un intensivo, eso fue en Tuluá Valle. ¿Quién conoce Tuluá Valle? Bueno, por allá, en el valle, un intensivo, internados pastores, esos internados eran como un mes, estudio, eso era duro. Eso se acostaba uno 1 de la mañana y se levantaba 4 de la mañana a recitar versículos de memoria y a orar 1 hora, luego salir a evangelizar, y en fin, era muy chévere, era duro, pero era muy chévere, muy bueno. Y esa es la formación que muchos que quieren ser pastores deberían tener,
de humildad, de sencillez, ya. Eso era tremendo. Después me invita a almorzar y le cuento. Me pregunta cuando me esté invitando, oiga pastor, cuente la historia de lo de Tuluá. Entonces cuando me invite a almorzar, me acuerda y hablamos. A comer morcilla, ¿no? El caso fue ya me acordé. Estábamos en clase de soteriología hablando sobre la salvación. Y algunos decían, y la salvación. Y eso es una materia. Eso es una materia de teología. Si uno ya sabe eso, muchos decían, uno ya sabe, sí, que Jesús murió en la cruz, que no sé qué, que sí, uno ya sabe. Pero al entrar en la clase, cada vez que profundizábamos en lo que significó, en las implicaciones, en el poder tan tremendo, ese es el mayor acontecimiento del universo, ni siquiera de la tierra, del universo. Y debería enseñarse, debería predicarse, debería tenerse en cuenta en los púlpitos. Amén. Y a medida, recuerdo una clase que alguien iba a exponer uno sobre la justificación, eran grupos, exposición, ¿no? De pastores. Otros sobre la regeneración, sobre la redención, la adopción. Son cosas que terminan en sion. No, cosas que da beneficios, que da el sacrificio de Cristo. Y en una de esas clases, no recuerdo sobre qué tema, era una exposición, ni siquiera orando ni nada. Y estaban hablando y Dios se hizo carne y nos tomando en cuenta, siendo Dios, tomó forma de siervo. Y estaba hablando cuando descendió el Espíritu Santo en esa clase. Y empezamos todos a llorar, todos son todos. Y la profesora también, a llorar. Algo pasó ese día, en plena clase. Y empezamos a arrepentirnos. Y muchos pastores que andaban como chuecos empezaron a confesar sus pecados. Señor, perdóname por robarle la plata a las ovejas, por no sé qué, por lo otro. Y cayó un mover tremendo de arrepentimiento. Ese es el avivamiento. El avivamiento no se mide en cuántas sanidades, sino en cuántos convertidos. ¿Amén o no amén? Que las sanidades se usan para que se conviertan. Son señales. Amén. No son la esencia. No hay que seguir las señales, sino encontrar al Dios de las señales. Amén. Y estábamos en esa clase y esa clase fue inolvidable. Fue tremenda. Y a partir de ese día cambiaron muchas cosas en todos. Cambiaron muchas cosas. A partir de ese día ya dejamos de ponerle tanto pero a servirle a Dios. Amén. Amén. Eso debe suceder en las iglesias, en los púlpitos, en las congregaciones. Que cuando se predique de esto que estamos hablando, a usted le entren unos deseos incontrolables de arrepentirse, de decirle: Señor, soy un cochino pecador. Bueno, no merezco, Señor, no merezco. Yo que me creía santo porque vine Viernes Santo, me creía santo porque hoy oré. Cuando uno ve a Cristo y se ve a uno mismo, uno se ve terrible. Amén. Por último, ¿qué vamos a hacer al respecto en cuanto a lo que sucedió en la cruz? Nadie puede ignorar lo que pasó en la cruz, ni Satanás mismo puede ignorarlo. Por eso toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque ya todos lo saben, porque ya fue manifestado, porque ya no hay más. Dios ya no tiene nada más que hacer. Dios no le debe a usted nada, ni a mí nada. Y parece que Dios nos debiera, ¿no? Y que le debiera a la humanidad. ¿Y por qué si Dios es bueno, entonces por qué hay tantos niños con zapatos rotos? Señor, si Dios es bueno, entonces como si Dios nos debiera a nosotros.
cuando Él ya lo dio todo y nosotros todo lo de Dios lo cogemos, lo enrollamos y a la basura. Eso, iglesias, eso, orar, eso, Dios, eso qué. No, Dios ya lo dio todo en Cristo para nosotros. Amén. Eso de las cosas malas es otro tema. No vamos a entrar a hablar de ese tema. ¿Por qué suceden cosas malas? Igual ya lo hemos hablado acá. Pero voy a que la gente vea a Dios como si, de verdad, si Dios fuera el sirviente, como que Dios, hermano, la casa. Nosotros todavía no tenemos casa. Y pues estamos pidiéndole a Dios. Amén. Pero no somos orgullosos. Sí ve Dios, yo le voy a cerrar su iglesia a Dios. Usted no deme casa y ahí sí soy pastor. Sin casa y siendo pastor, sin sueldo, que aquí yo no tengo sueldo, ni siquiera. Sin sueldo, como si Dios me debiera a mí. Yo me debo al Señor. Y con sueldo, sin sueldo, no sé qué más hacer. Me toca servirle, aunque sea. Servirle, aunque sea. Predicar su palabra, aunque sea. Porque entendí la magnitud de lo que Él hizo por mí. Entendí su amor, su misericordia por mí. Dios no nos debe nada y si Él quiere le da 3 casas, 5 fincas, lo que Él quiera. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Amén. Entonces, nosotros nos debemos a Él. Miremos en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y con esto vamos a orar. Bueno, todavía falta otro versículo. Primera carta de Juan 2:2. Dice, bueno, desde el 1, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si Jesús es el abogado, entonces el Padre es el juez. Amén. Es el juez. Si Jesús es el abogado, el Padre es el juez. Y Él es la propiciación. Amén. Por nuestros pecados, hablando de Jesús. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo el mundo tiene ese regalo. Hay que reclamarlo. ¿Qué días estaba yo mirando ahí el celular cuando sale un mensaje de texto que dice, usted tiene un bono de 200,000, ¿era? De 200,000 pesos por un mercado, en Justo y Bueno, Almacenes Justo y Bueno tiene un bono de 200,000. Y uy, ¿cómo así? En la pandemia, Dios hizo ese milagro, amén. Dios hizo ese milagro. Que si quiere que le cuente, me invita, ya sabe, amén. Entonces después le cuento, ¿sí? Ya tenemos como hartas invitaciones. Entonces yo leí ese mensaje y vi la fecha. Y la fecha decía válido hasta, no me acuerdo qué fecha, pero quedaban solo 2 días, como 2 o 3 días. Y ese mensaje era antiguo. Yo, casi me quedo sin el bono. Tocó, córrale por allá donde hay un Justo y Bueno, y en Porvenir, por allá hay uno, y córrale allá. Tocó hacer una fila porque estaban plenos protocolos y todo. Y bueno, pero ahí logramos ahí sacar esa bendición. Pero casi me quedo sin el bono, ¿por qué? Por ignorarlo, por no mirar el mensaje, ¿sí? Así está la salvación para el mundo. Toda esa gente que pasa ahorita a comprar pescado allá, como no come carne hoy, a comprar pescado y de aquí para allá y todo, están ignorantes del bono que yo le estoy diciendo que usted y yo tenemos. Están ignorantes, en la empresa están ignorantes de eso, en su casa muchos familiares, en su entorno están ignorantes de eso. ¿Sabe por qué la gente no se convierte? Porque los mismos cristianos no entienden bien, no han tenido la revelación verdadera del Evangelio.
del amor de Dios, porque lo entienden como religión, o como ellos lo entienden, así lo enseñan. Pero cuando uno comprende el amor de Dios y la magnitud de ese amor, todo cambia. Ahí mismo capítulo 4 versículo 10 dice así la palabra del Señor: el que ama, versículo 10 de Primera de Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados, en pagar, amén. Estamos hablando de la propiciación. Él fue propicio a nuestros pecados, amén, en lugar nuestro, el lugar nuestro. ¿Usted se lanzaría de un avión sin paracaídas? Bueno, a menos que se quiera matar, ¿no? Pero si no se quiere morir, usted obviamente tiene el paracaídas. ¿Y usted en qué sería lo que más confía al lanzarse? Es que yo tengo brazos largos y de pronto hacer así me puede ayudar aleteando. O no, es que yo hago sentadillas y si caigo yo creo que tengo fuerza en las piernas. ¿En qué usted confiaría al ir por el aire? En el paracaídas, ¿cierto? O sea, su vida misma depende del paracaídas. Donde no se abre, se muere. Porque toda su confianza usted la ha depositado ¿en qué? En el paracaídas. Así es el cristiano, toda su confianza, toda su vida depende de su paracaídas, que es ¿quién? Cristo. El cristiano no puede hacer nada sin Dios, nada es nada, no vive, no respira sin Dios, pero parece que nosotros sí, o sea, parece que podemos saltar a la eternidad, pudiéramos saltar a la eternidad sin Jesús, solo con nuestras buenas obras, con buena pierna que tiene por hacer ejercicio y todo, con eso ya nos basta para saltar al vacío, para llegar al cielo. No, alguien es salvo cuando confía totalmente en su Salvador. Amén. El perdón por el pecado no podía darse sin un juicio que fuera fuerte, duro. ¿Será que Dios aborrece el pecado? ¿Cierto? O sea que el juicio contra el pecado era cualquier bobadita. No, si Dios es santo, todo lo contrario al pecado, el juicio era bravo, fuerte. Y ese fue el juicio que decayó sobre el Señor. A las 3 de la tarde, un viernes, ¿cómo sería la maldad concentrada de pasado, presente y futuro de la humanidad, que hasta se oscureció, que hasta hubo terremotos, temblores, las tumbas se abrieron y los muertos, ahí sí los zombies salieron caminando muertos, salieron de sus sepulcros, el mismo infierno descendió a la tierra, la maldad de toda la humanidad que no había nacido en esa época se concentró ahí sobre Jesús. Es cuando Jesús se hace pecado y grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? Le grita al Señor, porque ya el pecado se concentró en él estaba llegando toda nuestra maldad. Y lo más terrible para él fue que el Señor lo hubiera abandonado. Por eso lo gritó. Él no gritó ay, 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 no, él gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa fue la más terrible agonía para el Señor. ¿Y por qué Dios lo abandonó? Porque Dios es santo y no puede tener nada con el pecado. Y el pecado cayó sobre Jesús, cayó sobre Jesús. Cada mentira era una tiniebla más, era algo más que caía sobre Jesús. Era un demonio más, un espíritu más sobre nuestro Señor. Y él no pudo más y gritó: Señor, me has abandonado. ¿Por qué? Como un hijo cuando es abandonado por su padre. ¿Por qué me has abandonado? Eso lo hizo el Señor por usted y por mí.
Amén. Lo hizo. Juan 19, versículo 1 y 2. Al Señor le costó, no fue fácil. Juan 19, 1 y 2. Dice: Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran con el látigo de Roma, ¿no? 39 azotes. El látigo de Roma tenía huesos, 7 correas, y en la punta de cada correa tenía huesos. O sea que un golpe eran 7, 39 por 7, mejor dicho. Y con pedazos de hueso que le arrancaban tejido de la espalda. Ese castigo era para matar gente, no para castigarla, eso era para matarlos prácticamente. 40 azotes ya era para matar a alguien, de 40, y él le dieron 39, como diciendo ahí, vea, tuvimos misericordia, ¿no? Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el Rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo. Muchos estudiosos dicen que le ponían un trapo en la cabeza y le daban con un palo en la cara. Le decían: profeta, a ver, ¿quién de nosotros le pegó? Si usted es profeta. Y le daban con un palo en la cara. También dicen que le arrancaban la barba así, se la arrancaban así. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucificadlo, crucificadlo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Ahí está lo que sufrió Jesús. Pero ¿sabe cuál es lo más tremendo que sufrió Jesús? Quizá haya gente que haya sido peor torturada, quizá. Pero es que Jesús tenía toda la potestad en su mano porque Él era Dios. Jesús pudo aguantarse porque Él era Dios. Él sí podía bajarse de la cruz, como le gritaban que hiciera, sí podía, porque Él era Dios. Pero su humillación fue tanta por amor a nosotros, que siendo Dios y pudiendo acabar con todos nosotros, acabarnos y crear otros seres, ¿lo puede hacer Dios o no? Crear otros seres. Él dice: no, yo los amo y no voy a exterminarlos. Y dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siendo Dios, teniendo todo el poder, Él se dejó y aguantó y resistió y se humilló hasta lo sumo, por amor a nosotros, por amor a usted y a mí. El sacrificio del Señor, el costo fue muy alto, amén. O sea, y se demuestra la justicia de Dios. Si Dios era justo, la paga del pecado de toda la humanidad era muerte. ¿Y cuál muerte terrible si sufrió el Señor por nosotros? Amén. Vamos a orar, pongámonos en pie, a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Señor, tú pagaste un gran precio, Señor. Padre,
tu justicia, la justicia del Padre no fue afectada cuando Cristo pagó por toda nuestra maldad, demostrando nuestro amor, Señor, demostrando tu amor a nosotros, Señor. Padre Celestial, hoy pedimos, Señor, que nos perdones, que nos santifiques, que limpie nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Padre, hoy, Señor, a veces creemos, Señor, que lo que hacemos por ti es suficiente, como si tú te debieras a nosotros, Señor, cuando no habrá nada que podamos hacer que logre pagar. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro ser, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Ya no vivo yo, sino que tú vives en mí, Señor. Que esa sea nuestra mentalidad, nuestra filosofía de vida, Señor. Vivir para ti, Señor. Oh Padre, la iglesia de Cristo ha perdido, Señor, la esencia del Evangelio. La iglesia de Cristo se le ha olvidado lo que tuvo que sufrir el Hijo unigénito de Dios en la cruz. La iglesia de Cristo ahora es indiferente y quiere y exige, Señor, de ti más cosas, Señor, porque tú, Padre Celestial, lo diste todo por nosotros, Señor. Padre, la iglesia, Señor, no ha entendido muchas veces lo que implica esa muerte en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, perdónanos, mas Él molido fue por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti hace más de 2000 años. Por tus llagas fuimos curados, por tu llaga fuimos curados nosotros, Señor. Ese sacrificio en la cruz del Calvario nos hizo libres del pecado, Señor. Nos dio vida, Padre. Nos dio vida, Señor. Oh Padre Celestial, perdónanos, Señor, por despreciar tu gracia muchas veces, Señor. Padre, por creer que si vamos a un culto, que si oramos, que si hacemos algo para ti, Señor, creer que es mucha cosa, Señor, cuando nada se puede comparar, nada puede ser igual a lo que hiciste tú por nosotros, Señor. Padre, perdónanos, Señor amado, perdónanos, Señor, porque se nos ha olvidado, Señor, lo que fue ese suceso, lo que pasó allí hace 2000 años, siendo Dios, teniendo todo el poder, Señor, por amor a mí, callaste, enmudeciste, como cordero fuiste llevado al matadero, Señor, Padre, y tuviste misericordia de mí, misericordia de nosotros, Señor. Oh Padre, gracias por ese sacrificio, Señor. Como dice tu palabra, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín: el Hijo de Dios, el Rey de los Judíos, el Rey de Reyes, moría allí en ese lugar. Oh Padre, y más adelante tú dices: pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua, porque le estalló el corazón, le rompió el corazón esa lanza que fue clavada en el cuerpo del Maestro, aquel que estuvo con nosotros, que caminó con nosotros, aquel Emmanuel, aquel Dios con nosotros, aquel
aquel que amó al pecador, aquel que perdonó a la mujer adúltera, aquel que habló con la mujer samaritana, que no despreció al rico, que no despreció al pobre, aquel que estuvo con nosotros compartiendo y nos amó. Ese estaba muriendo ahí en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y también nos estaba haciendo aceptos a nosotros como sus hijos, como su pueblo, Señor. Padre, gracias, gracias. Podríamos pasarnos, Señor, todo un día, más de un día, alabándote y leyendo lo que pasó y mirando lo que pasó, pero esta Semana Santa es propicia para pasar tiempo alabándote, exaltándote por lo que pasó en aquella cruz, por lo que sufriste por nosotros en aquella cruz, y no solo exaltándote, sino diciéndole a ti, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Va a valer la pena tu sacrificio. Voy a dejar de vivir para mí mismo. Voy a dejar de ser débil, Señor, y de ser esclavo del pecado cuando tú ya me has dado libertad del pecado. ¿Por qué voy a hacerle caso a la carne? Basta ya de hacerle caso a la carne, de hacerle caso al pecado. No quiero más ser esclavo de la carne y del pecado, Señor. Quiero ser esclavo de la justicia. Quiero ser esclavo tuyo, Señor. Padre, no más malas palabras, no más ira, no más odio en mi vida, Señor, porque yo quiero, Padre, vivir en la libertad que tú me diste. No más orgullo, Señor, en mi corazón y en mi vida. Ya no vivo yo, sino que tú vives en mí, Señor. Que la vida que ahora viva en este cuerpo, la viva en la fe en el Hijo de Dios. Que tú vivas a través de mí, Señor. Esa es nuestra oración en este día, en el nombre de Jesús. Y démosle un aplauso a Jesús de Nazaret, quien sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor. Este culto no basta. Estas 2 horas no bastan para darte la honra y la gloria a aquel que fue llevado como un cordero al matadero. Enmudeció, no dijo nada, no le gritó a los soldados que lo golpeaban. Antes pidió por ellos: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh Señor, gracias, gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Amén. Bien, de vez en cuando es necesario recordar en lo que estamos. ¿Amén o no amén? De vez en cuando. La gente, el cristiano sobre todo, no le gusta que se hable del evangelio, de la salvación, pero sí toca, es necesario para que se despierte la devoción, el compromiso, para que uno se acuerde: es que Dios se merece que le sirva y mucho más. Es que Dios se merece mi mejor esfuerzo y mucho más. Es que Dios se merece lo mejor de mí y mucho más. Porque a veces creemos que hasta aquí ya llegamos. Qué pena, Señor, pero para usted son 5 minutos en la mañana antes de irme a trabajar. Qué pena. Si le gustó, bien, 5 minutos de oración. Y eso es mucho, Señor. Qué pena. No, hay que acordarnos que Él es nuestro todo. Sin Él, Él es nuestro paracaídas. Sin Él estamos muertos. Amén. Bien, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor con nuestras ofrendas, nuestros diezmos para Él. Tome lo que haya traído